Bienvenidos a un viaje fascinante a través de la historia de la Cervecería Caracas, el origen de esta icónica esquina que ha dejado huella en el corazón de nuestra ciudad. En este video exploraremos cómo este querido lugar, fundado como Cervecería Nacional en 1893 y que luego cambió su nombre, se convirtió en un punto de encuentro esencial de generaciones de caraqueños, celebrando su rica tradición cervecera y su importante patrocinio al Cervecería Caracas Béisbol Club. También destacaremos la ingeniosa creación de las célebres lisas y medias lisas, reflejos del espíritu criollo y la creatividad en la forma de disfrutar la cerveza. Acompáñame a disfrutar la historia que hay detrás del nombre de esta esquina, donde cada brindis y cada risa están entrelazados con la cultura y la identidad venezolana. ¿Alguna vez te has preguntado cómo una cervecería puede convertirse en un símbolo de camaradería y alegría para toda una ciudad? En este video te invito a explorar la historia detrás de la Cervecería Caracas, una esquina que ha unido a generaciones de venezolanos a través de la risa, la música y, por supuesto, una buena cerveza. Desde sus humildes comienzos como Cervecería Nacional hasta sus famosos patrocinios al Cervecería Caracas Béisbol Club, este lugar no solo es un rincón en el mapa, sino un verdadero corazón de nuestra cultura. Acompáñame a descubrir las historias, el ingenio criollo detrás de las lisas y medias lisas y cómo cada sorbo en esta esquina celebra la esencia misma de ser caraqueño. En esta esquina, ubicada al inicio del Paseo Rubén Darío, se erige la Cervecería Caracas, cuya historia se remonta a finales del siglo XIX. Originalmente conocida como Cervecería Nacional, se estableció en 1890 frente a los patios de los tranvías Bolívar. Conforme la industria creció, la cervecería ocupó toda la manzana, extendiendo su legado a las otras esquinas, que también adoptarían su nombre. Sin embargo, la esquina noreste se destacó al albergar el Teatro Caracas en 1930, transformando la zona en un punto de encuentro cultural vibrante. A pesar de que la Cervecería Caracas es emblemática, no fue la primera en la ciudad. Antes que ella, don Atanasio Lovera Otañez fundó su propia cervecería a principios del siglo XIX. Aunque su ubicación exacta se ha perdido en el tiempo, cada rincón de esta área no solo ofrecía cerveza, sino también un profundo vínculo con la historia de Caracas, donde el bullicio de la ciudad se entrelazaba con las risas y los brindis de quienes han pasado por aquí a lo largo de los años. Pero aquí viene lo más fascinante. ¡Apunta, Pipo! No solo estamos hablando de una cervecería icónica, sino que esta misma institución juega un papel fundamental en la historia del béisbol venezolano. En 1942, Cervecería Caracas no solo cambió su nombre, sino que también se convirtió en el nacimiento del Cervecería Caracas Béisbol Club. Fue Martín Tovar Langer quien fundó este equipo que desde su inicio ha estado marcado por la pasión y el espíritu competitivo. ¿Sabías que Cervecería Caracas fue uno de los equipos fundadores de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional que se constituyó el 27 de diciembre de 1945? Junto con nombres tan significativos como Magallanes y Vargas, establecieron las bases de lo que hoy conocemos como la LVBP. No solo eso, en su primera temporada, Cervecería Caracas escoltó al campeón, Sabios del Vargas, mostrando desde el principio que estaban listos para competir al más alto nivel. A lo largo de su historia, Cervecería Caracas no solo ha sido un símbolo de buena cerveza, sino también un orgullo nacional en el béisbol, logrando títulos de liga en 3 ocasiones, las temporadas de 1947-48, 1948-49 y 1951-52,
además de llevarse el trofeo de la Serie Interamericana de 1950. Imagínate las gradas llenas de fanáticos, el Estadio Cerveza Caracas vibrando con cada jugada, cada triunfo resonando con los brindis de la mejor cerveza. Así que, cuando piensen en Cervecería Caracas, no solo piensen en una bebida refrescante, pongan atención en su herencia en el deporte que une a Venezuela. Esta esquina no solo es historia, sino una celebración vibrante de nuestra cultura y pasión colectiva. Pero la historia de la cerveza en Caracas tiene mucho más que contar. La cervecería Doncella no era solo un lugar para disfrutar de una buena cerveza, era un verdadero santuario de la cultura caraqueña, un recinto donde la alegría y la cotidianidad se rebosaban en cada sifón. Entre sus paredes se reunieron 3 generaciones de venezolanos, quienes no solo brindaron por la vida, sino que hicieron de este rincón un hogar. Este histórico establecimiento fue elogiado por escritores y humoristas, inmortalizado en la música con la famosa Media Lisa de Billo. Aquí, risas y anécdotas fluyeron tan libremente como la cerveza, y los ecos de las tertulias literarias y artísticas reverberaban en un ambiente de camaradería sin igual. En este espacio vibrante, todo el mundo encontraba su lugar: comerciantes, deportistas, músicos y hasta los legendarios cañoneros. Cada visita era una oportunidad para forjar conexiones, donde un canciller podía compartir un vaso con un simpático muda de gallo. Todos en un mismo nivel, bajo el calor de la cordialidad. Qué delicia recordar a los mesoneros sirviendo las famosas pumpas y lisas, cuyas historias e historias colectivas se entrelazaban con la historia misma de la ciudad. Las lisas, que surgieron de la escasez durante la Primera Guerra Mundial, se convirtieron en símbolo de una transición cultural, una forma de adaptación que refleja el ingenio venezolano. Esos tarros lisos que se empapaban de historias, chistes y años de tradición, mientras los clientes pedían con cariño y camaradería sus cervezas frías. Desde su origen en la cervecería Strich, este lugar transformó su esencia en Doncella, dejando una huella imborrable en todos quienes cruzaron sus puertas. En 1952, su cierre marcó el fin de una era, pero la memoria de la cervecería Doncella perdura, recordándonos que más allá de la cerveza se celebraba la vida, la amistad y la auténtica caraqueñidad. En cada rincón, en cada brindis, los ecos de risas aún resuenan, tejiendo una nostalgia que seguirá viva en los corazones de los venezolanos. Al llegar al final de este recorrido por la cervecería Caracas, es imposible no sentir una profunda conexión con la historia que emana de cada rincón de este lugar. Aquí, donde la cerveza ha sido el elixir que une a amigos y familias, hemos descubierto que esta esquina es más que un simple establecimiento. Es un testimonio vibrante de nuestra cultura, una celebración de nuestra idiosincrasia y un símbolo de ingenio venezolano. A través de nuestras risas compartidas, las historias contadas y el fervor del béisbol que aquí se vivió, recordamos que en cada lisa y media lisa hay un legado que perdura en el tiempo. Que este video nos inspire a seguir brindando por nuestras tradiciones, nuestra identidad y sobre todo por los lazos que nos unen a todos como venezolanos. ¡Salud! Espero que hayas disfrutado de este fascinante viaje a través de la historia de la esquina de Cervecería Caracas y el legado de esta emblemática fábrica de cerveza, tanto como yo al guiarte en este recorrido. Comparte esta historia con tus seres queridos, comenta tus impresiones y cuéntame qué aspectos te han parecido más interesantes sobre esta icónica cervecería. No olvides darle un me gusta, activar la campanita de notificaciones para no perderte futuras aventuras y sobre todo, suscríbete a este canal que es completamente gratis. Además, sígueme en mis redes sociales para descubrir más datos interesantes publicados antes de los videos en YouTube. Si disfrutas de nuestro contenido,
Considera apoyarnos a través de PayPal para seguir creando historias emocionantes. Únete a la aventura y adéntrate en cada viaje con nosotros hacia el corazón de Caracas.